Seguimos en Justicia.tv. Hoy nos encontramos con el doctor Juan Abelardo Hernández Franco. Él es asesor técnico en el Instituto de la Judicatura Federal y además es maestro invitado, catedrático invitado en el programa de maestría en Derecho Judicial del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Doctor, muchas gracias por el tiempo concedido. Gracias a ti, Alejandro, por invitarme. Gracias. Para empezar, doctor, ¿qué es el Instituto de la Judicatura Federal? Cuéntanos un poquito, por favor. Instituto de la Judicatura Federal es la escuela judicial Sí. para jueces que lleven asuntos precisamente de tipo federal. Asuntos que corresponden a niveles de toda la República. Por ejemplo, en el caso de materia penal, lo que sean delitos federales, eso es lo que lleva en mente. Y es un instituto que tiene un perfil relativamente innovador, Sí. porque está buscando modelos de educación dirigidos para profesionales exclusivamente en la impartición de justicia. Esto no es algo que ocurre en todas partes del mundo y no hay muchas escuelas judiciales. O sea, cada país tiene alguna escuela judicial o centro de formación judicial, pero todavía la idea de la formación judicial es algo que no ha cumplido ni siquiera 100 años. Claro. ¿No? Ha habido jueces, ha habido nombramientos de jueces en todo el mundo, pero una educación especializada para jueces es algo que todavía no cumple ni siquiera 50 años. Entonces, es un proyecto innovador y diríamos que es un gran laboratorio que ha tenido logros muy interesantes, sobre todo en los últimos 20 años. Adentrémonos en el tema filosófico, que entiendo es parte de tu preparación inicial. Desde ese plano filosófico, ¿cuál es la meta principal que persigue precisamente este instituto? El instituto lo que busca es lograr generar un modelo educativo, pedagógico, y precisamente que prepare mejor a los jueces, sí, o diríamos que especialice mejor a los jueces en su función. El instituto tiene por objetivo formar, claro, en cuanto a los egresados de la licenciatura en Derecho que aspiran a ser miembros del Poder Judicial, capacitar, es decir, darles el perfil direccionado para impartir justicia, sí, sí, y finalmente actualizar, es decir, poner al día a varios operadores del Poder Judicial de la Federación, claro, tanto secretarios como jueces o magistrados, porque pensemos que en los últimos 10 años sí, hemos experimentado reforma en materia penal, en materia de derechos humanos, en materia de derecho laboral, por ejemplo, y hay gente que forma parte del Poder Judicial desde hace mucho más de 10 años. Y a toda esa gente hay que ponerla al día en todos estos programas, en todas estas reformas. Este modelo educativo busca estandarizar, es decir, que sus alcances impacten también a las judicaturas locales, de alguna manera compartir estas actualizaciones, estos conocimientos que obviamente en los planos estatales pues se requiere también, ¿verdad? Pretende precisamente poder proporcionar sí, avances, sobre todo en materia pedagógico-jurídica, innovaciones que puedan extenderse. claro, Sobre todo pensar que estamos trabajando con gente que es adulta, ¿no? Y que ya pasó la etapa de formación básica educativa de nivel superior. sí, sí. Y lo que buscamos es innovar en programas de educación continua. La educación continua es para adultos, Claro. y precisamente el adulto puede seguir aprendiendo. Esa idea de que al perro viejo no le enseñas trucos nuevos es un mito, Sí, claro, ¿no? Porque totalmente. todos los días pueden seguir aprendiendo muchas cosas y además innovando en materia jurisdiccional. Muy bien, doctor, siguiendo con el tema filosófico, para interesarnos un poco en este tema, ¿podemos hablar de corrientes, fundamentos o escuelas filosóficas del derecho? Porque sabemos que en otras regiones del planeta se habla mucho de esto. En México, ¿existen estas corrientes, escuelas tradicionales, por así decirlo? Mira, ha habido influencia de escuelas claro, que vienen de otras partes, corrientes filosóficas, diríamos. claro, México tiene un grupo de filósofos del derecho interesante, sí, ¿no? Rodolfo Vázquez, que está en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el ITAM, Jorge Serdio, que también está ahí, ¿no? Digo, podría decir muchas personas, ¿no? claro, Y hemos tenido, bueno, son personalidades. En la Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, podríamos hablar de varios filósofos del derecho, ¿no? Y hay algunos especialistas, por ejemplo, en materia de ética, está Javier Saldaña o Imer Flores en materia de argumentación y todo el tema. Es un especialista en Ronald Working, por ejemplo, ¿no? En el Instituto de la Judicatura Federal, ahí tenemos
incluso un filósofo o un investigador del derecho, que es el doctor Ramón Ortega. Sí. En fin, yo creo que tenemos muchos filósofos del derecho. No creo que México haya terminado de generar una corriente filosófica que impacte hacia afuera. Claro. Lo que sí tenemos son estudiosos de las filosofías del derecho, o de corrientes filosóficas del derecho, y tenemos muchos filosóficos. Sobre todo estoy pensando por escuelas, tal vez por universidades. Sí. Tenemos una corriente importante de justnaturalistas, ¿no? Y tenemos visita de justnaturalistas importantes de otras partes del mundo. Ahora estoy pensando, por ejemplo, que hubo una gran temporada en que venía Rodolfo Vigo y Carlos Mazzini, filósofos muy reconocidos argentinos que venían a México. Tenemos constitucionalistas, neoconstitucionalistas. Estoy pensando, viene mucho Luigi Ferrajoli, viene también, por ejemplo, Owen Fisk, ¿no?, de la Universidad de Yale. Ha venido, bueno, podrías dar una lista infinita, ¿no? Ronald Dworkin ha venido a México. Entonces creo que tenemos neoconstitucionalistas, tenemos gente que ha trabajado análisis económico del derecho, tenemos gente que ha ido afuera, ha estudiado en otras universidades y ha ingresado muchas de estas teorías. Ha venido a México un gran filósofo del derecho que es Robert Alexi, varias veces. Trae todo el método de ponderación, que no se ha terminado de implementar mucho, o sea, se ha estudiado mucho, pero bueno, a lo que me refiero es que sí hay mucha influencia. Y creo que todavía estamos en esa etapa. Es muy interesante porque en México hay muchos filósofos del derecho, o gente que está muy interesada en la filosofía del derecho. Claro. Y seguramente es una cuestión de tiempo para que se desate en algún momento un boom de filósofos y escuelas más definidas en México, siendo innovadores. Al final creo que esta amalgama, esta mezcla de corrientes, de pensamientos, pues a todos nos beneficia, ¿no? Y al final beneficia a todo el universo del ámbito jurídico, ¿no? Totalmente, porque se hace un diálogo. Exacto. Y el derecho a final de cuentas tiene una beta democrática, y sobre todo porque el derecho es científico en cuanto a su forma. Claro. Pero en cuanto a sus fundamentos y a sus contenidos materiales, diríamos, es una apertura total democrática que es algo que sin duda se le debe a los formalistas del derecho, que dejan una base muy buena como formalidad. Sí, sí. Pero toda la carga, diríamos, filosófica o política, sí está en manos de las corrientes, ¿no? Claro. Esto explica por qué en la Suprema Corte o en los tribunales podemos tener justnaturalistas y gente muy conservadora. Estoy pensando en la época del ministro Mariano Azuela, que era un hombre como de ultraderechas y muy conservador, católico, ¿no? Y podíamos tener personas como, estoy pensando, el ministro Cosío, que era un poco más liberal, o Góngora Pimentel, que era un hombre muy liberal en cuanto a sus ideas. El mismo derecho podía interpretarse de esas dos vertientes. Entonces, la filosofía del derecho es interesante porque nos da oportunidad de contemplar la misma norma jurídica, la misma ley, con distintos enfoques. Exacto, desde diferentes perspectivas, ¿no? Y eso es muy valioso, Perfecto. Doctor, en términos generales, ¿qué aporta el Instituto de la Judicatura Federal a la sociedad mexicana? Bueno, el Instituto lo que aporta varias cosas. La primera, está aportando una formación continua, capacitación, actualización y formación a los integrantes del Poder Judicial. Y esto lo que le da seguridad a la ciudadanía es que sus impartidores de justicia están al día, están actualizados y desarrollan competencias para hacer su trabajo con niveles de excelencia y de calidad. Claro, y en ese sentido, seguramente tú has sido testigo y creo que todos lo hemos visto, la carrera judicial se ha fortalecido al paso de los años, a nivel local, a nivel nacional, a nivel federal. Es decir, hoy en día hay ciertas premisas que hay que cumplir. Una de ellas, pues, es la capacitación, ¿no? Así es. Los abogados, los jueces, los magistrados, creo que es una de las profesiones que más necesitan actualizarse, ¿no? De repente vemos que los médicos, que el abogado es esencial, ¿no? Eduardo Couture lo dice, ¿verdad? Hay que actualizarse, Así ¿no? es. Entonces, ¿por qué es importante estas premisas? Es decir, una de las que deben de cumplir es la capacitación permanente, la actualización.
¿Hacia dónde nos llevan estas premisas? ¿Por qué es importante, doctor? Bueno, imagínate tú un médico que no se ponga al día en los avances de la ciencia, claro, de las nuevas curas y de las nuevas metodologías para aliviar las enfermedades. En el derecho pasa lo mismo. Además, tú puedes decirme, bueno, ¿qué tanto puede innovar el derecho si son leyes que se discuten y aparecen? Bueno, hay muchas resoluciones a nivel internacional, ¿no? Y hay jueces que hacen razonamientos muy interesantes, que aportan criterios judiciales muy importantes, muy reveladores, y nos llevan a repensar muchas cosas que tradicionalmente existen en la dogmática jurídica. Claro. Y eso es lo que alivia muchas veces y motiva los cambios en el razonamiento jurisdiccional, y es una aportación importante esa. Entonces, claro, estar al día significa ir conociendo y saber cómo se está moviendo el mundo jurídico, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y qué criterios nuevos están apareciendo y si tienen razón o no estos elementos. Aquí también influye mucho la filosofía del derecho, que hace una revisión y una observación de estas innovaciones del mundo real jurídico. Claro. Y tocabas el tema, la preparación no solamente es ir a estudiar un curso, ir a estudiar una maestría. Hablamos del tema de las jurisprudencias, es decir, de los criterios jurisprudenciales que van, digamos que cambiándole el rostro a la justicia de lo que los jueces tienen que impartir y dictar. Y claro, es una forma de ver nueva, porque obviamente hay problemas nuevos. Exacto, claro. Te pongo un tema que podría ser polémico, ¿no? Durante mucho tiempo, jurídicamente se hablaba de una incapacidad jurídica. Sí. Y ahora con toda esta actualización en materia de derechos humanos y los investigadores en materia de derechos humanos, mucho se ha discutido sobre si hablar de incapacidad jurídica no es discriminatorio, ¿no? Claro, es cierto. Y esto ha generado algunas jurisprudencias en la que personas con alguna discapacidad o con personas con discapacidad, como por ejemplo podría ser el Asperger, dependiendo del nivel de autismo que pudiera presentarse, se le están empezando a dar derechos o a conceder derechos. Y esto ocurre gracias precisamente a criterios y análisis sobre una situación, porque no todo el que tiene una discapacidad pues está incapacitado. Claro, para ¿no? ejercer algo. Y esto es precisamente, ese tipo de temas son lo que hace que el derecho se repiense y se reformule y se vuelva a observar a sí mismo y pueda innovarse a sí mismo. De manera constante. Todo el tiempo está ocurriendo. Claro. En este momento puede estar ocurriendo una sentencia que vaya a transformar toda la historia del derecho más adelante, ¿no? Exacto. Es por eso que hay que estar al día, ¿no? Los jueces hay que estar pendientes de lo que emite la Suprema Corte. Y esto es una de las funciones que hace el Instituto de la Judicatura. Muy bien. Pone al día y actualiza sobre todo lo que está ocurriendo cada día. Es como una universidad en la que, además de que se genere conocimiento, se recibe el conocimiento de otras partes, se concentra el conocimiento de otras partes del mundo. Muy bien, doctor. En el plano tamaulipeco, como tú bien sabes, y de hecho formas parte de este programa de maestría en Derecho Judicial de manera inédita en el estado de Tamaulipas, quiero enfatizarlo. ¿Por qué es importante esa inclusión de programas de posgrado en las escuelas judiciales de las judicaturas estatales? Porque, bueno, te voy a decir que es algo que en justicia les toca, claro, ¿no? Te voy a decir porque el estar actualizado y el estar teniendo los temas al día, pues obviamente implica muchas horas de estudio. Capacitarse y estar actualizado, desarrollar competencias nuevas, es algo que requiere mucho tiempo y trabajo de estudio. Exacto. Y obviamente este trabajo y este tiempo de estudio, pues tendría que tener un reconocimiento. Por supuesto. Y obviamente después de haber pasado ese tiempo haciendo estos estudios y actualizándose, conociendo lo nuevo, repensando lo que habíamos tenido y tener una nueva perspectiva, pues obviamente tendría que tener un reconocimiento académico. Entonces me parece que en justicia sí merecen tener un grado académico después de tantas horas, porque bueno, no es tan 1 hora ni 2, ¿no? Son cerca de 10 horas a la semana. Es un montón de tiempo, más el tiempo de estudio individual. Entonces, por lo menos estaríamos hablando de 15 a 20 horas a la semana entre trabajo dentro del aula y trabajo independiente, que esto
que esto a final de cuentas me parece que sí te puede tener un reconocimiento y qué mejor, porque además eso es una muestra Sí. y te da una garantía de que efectivamente la gente está actualizándose y mantiene su interés en tenerse, en seguirse formando, ¿no? Tener esta educación continua. Seguirse cultivando. Y obviamente me decías hace rato, la profesión del abogado no tiene metas ni límites evidentes en cuanto a la capacitación. No, todos los días está. No hay un tope que digamos, hasta ahí voy a llegar y Eso no te existe. quedarás desfasado, ¿no? Hoy en día ya no existe eso. Ya no existe. No. Es correcto. En ese sentido, y también creo que ya lo respondimos, ¿el derecho es perfectible? ¿Evoluciona? Mira, incluso te voy a plantear, si esta pregunta me lo hubieras hecho hace 15 años, Sí, no existía esto, claro. ¿no? Sí, definitivo. Este aparato Sí. ha revolucionado muchas formas de Comunicación. de situaciones jurídicas. Ah, No, pero a ver, claro, es como un instrumento de comunicación. Claro. Incluso está considerado como hay algunos que consideran que es el invento más importante después de la escritura. Pero mira, solamente piénsalo así. sí, Esto te comunica con redes sociales y te permite hacer contratos, donde no estás físicamente, pero sí puedes hacer contrataciones sí, sí, de una manera virtual. claro. El derecho no contemplaba formas jurídicas virtuales, Muy bien. ¿no? Incluso también es generador de nuevos delitos, ¿no? El acoso, ¿no? Es un instrumento que permite acercarte también a gente que te puede poner en peligro, ¿no? Claro, claro. Esta sola existencia tecnológica, Sí, ese vehículo de comunicación innovador, transforma y requiere un análisis nuevo de muchas formas jurídicas. ¿Cómo comprobar el acoso a través, por ejemplo, de una red social? sí, sí. Tienes que meterte a las direcciones IP y, bueno, son formas nuevas de pensar pruebas. Exactamente. Eso no existía, ¿no? Incluso hay gente que comete delitos mediante avatares, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces, ¿a quién vas a llevar a juicio? ¿No? Esos son temas que no se habían pensado. Los robos, por ejemplo, vía red, Sí, estos vaciados que luego le hacen a los bancos, sí, sí. que se hacen por banca electrónica, son cosas que el derecho no había contemplado y la ley no tenía la experiencia de eso. Entonces, cada vez que aparece una nueva tecnología, Sí, piensa que cada vez que aparece una nueva tecnología, aparece una nueva forma de impactar en el mundo jurídico. Había un laboratorio en el MIT, yo Sí. creo que todavía existe, que se llama el Media Lab, ok. donde precisamente lo que hacen es un estudio de cómo va a impactar socialmente cada nueva patente que vaya registrándose. Ya. Y obviamente el mundo jurídico está vinculado a toda esa nueva existencia de patentes y modelos. Sí, sí, sí. Nuevas formas de aplicaciones pueden generar nuevas formas de razonamiento judicial. Si tú te metes a ver la ley, no encuentras, por ejemplo, fraudes o delitos que se hayan cometido con dispositivos o, no sé, estoy pensando tal vez, no puede ser una marca Spotify, por ejemplo, o Instagram, Sí, ¿no? Cada dispositivo tiene su lógica. exacto. Y a lo mejor cada dispositivo, cada lógica puede generar nuevos fraudes, nuevos delitos o nuevas formas de vinculación social, ¿no? Es parte de la evolución del ser humano, creo, y obviamente estamos hablando de diferentes contextos, cómo la tecnología va impactando en cada uno de los sectores, porque podemos decir, solamente es comunicación. No solamente es comunicación. La tecnología, conforme avanza, impacta al sector médico, impacta, ya lo dijiste y lo reconozco, impacta al ámbito jurídico totalmente, a la impartición de justicia. Hoy en día la FELABA, la firma electrónica avanzada, hay validez, hay certeza jurídica. Eso impacta, Es decir, todo impacta. vamos Incluso adaptando, ¿no? psicológicamente está comprobado que la gente se atreve a decir cosas en Facebook, en WhatsApp, Sí. que jamás se atrevería a decir delante de otra persona. Claro. Y nuevamente volvemos al campo de la filosofía del derecho. La filosofía del derecho hace reflexiones Ya. desde su punto, desde sus formas doctrinales o ideológicas, Sí. para revisar estos elementos que están ocurriendo.
Y esto es interesante, y te decía que a lo mejor luego vienen nuevas formas de filosofía del derecho, Sí. porque a lo mejor las tradicionales formas de filosofía del derecho se van quedando cortas. Y tendrá que aparecer una nueva filosofía del derecho Claro. que tenga que dar respuestas a nuevas realidades Que contemple. mediáticas, Claro. tecnológicas Claro. y obviamente jurídicas, que estén vinculado con todo este tipo de cosas, ¿no? Es verdad, doctor, ya casi para terminar, la dinámica social, creo que vemos cada vez con más frecuencia que hoy la sociedad se transforma. Cada menor lapso de tiempo, según mi percepción, antes quizá era más lento la evolución, el cambio social, tal vez los medios de comunicación, la propia tecnología. Hoy vemos que la sociedad se transforma cada periodos cortos de tiempo, ¿no? Esto evidentemente modifica también el entorno, la perspectiva jurídica de un Así país, es. ¿verdad? La jurisprudencia también cambia muy rápido. Claro. Te voy a decir una cosa. Había épocas, Sí, hace 30 años, sí. hace 30 años se podía compilar toda la jurisprudencia en un libro y cada año salía el documento anual de jurisprudencias, Sí. ¿no? Gracias a los medios electrónicos, en un solo año se generaron 80,000 jurisprudencias. Muchísimo. Esto es para que te des una cuenta y una de dimensiones, lo que han hecho los medios de comunicación. Los medios de comunicación han acelerado procesos Claro. y los cambios son más rápidos porque precisamente los procesos no es que se amplíen, se hacen más rápido. Más rápidos. Y bueno, obviamente como se hacen en un tiempo más corto, diríamos, en un año hay miles de procesos que están apareciendo. Entonces, en la medida que tenemos sistemas digitales que tengan toda esa cantidad de jurisprudencias, Así es. la tenemos. Pero no hay mente humana que se pueda aprender. Antes se podía aprender en un año las jurisprudencias, pero ahora 80,000 jurisprudencias, pues es algo muy difícil, ¿no? Complicado, claro. Y claro, entonces también nuestra realidad de actualización jurídica tendrá que ir modificándose y seguramente va a generar especialistas Exacto. en ciertos sectores Total. y también va a generar necesidades de trabajos interdisciplinarios, porque si tengo un especialista en una área y en otra, también hay un diálogo, tiene que haber un diálogo entre ellos y esto va a generar también nuevas formas de revisión. Por esto es bien interesante lo que está haciendo el ministro Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque está poniendo al día muchas cosas que le hacían falta al Poder Judicial. Es cierto que le hacían falta reformas, ¿no? Tuvo que venir a lo mejor un nuevo presidente para decir que hacía falta reformas. Pero bueno, también el ministro Saldívar se ha dado cuenta que hay una realidad jurídica que tiene que ponerse al día con este presidente o con otro. Claro. Pero hay que ponerse al día y él me parece que tiene una visión muy moderna y muy contemporánea de las necesidades y está trabajando en eso. Me parece que es un trabajo interesante y que veremos frutos bien interesantes en el Poder Judicial. Y creo que se ha encontrado un punto de acuerdo, ¿no? Desde la perspectiva ciudadana, entre los poderes del Estado, los poderes federales, ¿no? Así es. Sin ceder esa autonomía de la cual goza cada uno de ellos. Claro, parece. se mantienen las autonomías, Exacto, pero se abre el diálogo, exacto. porque también hay que ponerse al día en todos estos factores. Aprender a interactuar y por el bien de México. Así, y bueno, y también entendamos que no solamente es una cascada que va de un lado hacia el otro, Claro. también hay muchas cosas que Tamaulipas le puede enseñar al resto de la República, porque en particular en todas partes siempre encuentras un diálogo interesante. Y por ejemplo, cuando una persona con un perfil académico como yo viene y tiene este diálogo con los jueces, con los magistrados, con las magistradas, es muy interesante también lo que aportan. Y mucho de esto viene mucha gente. Una cosa muy interesante de la maestría es que, bueno, claro, vienen a dar cursos de formación y actualización, pero también en este diálogo los académicos se llevan, como las abejas se llevan polen de un lugar a otro, se llevan mucha experiencia del Estado y la van a replicar en otros estados y seguramente en algunas instituciones, como en mi caso, en capacitación de jueces federales, donde experiencias que yo me he llevado aquí las puedo replicar allá y se hace un diálogo, aunque no directamente, pero sí a través de los académicos o de la gente que viene a estos programas de formación. Ese es un factor interesante del Instituto de la Judicatura o de los institutos de la Judicatura de cada estado.
y principalmente del estado de Tamaulipas, ¿no? Aquí me parece que vale la pena hacer una mención al doctor Plutarco Arcos, que me parece que es un trabajo muy interesante el que está haciendo con la formación de esta maestría y la impartición de estos programas. Finalmente, ya para concluir la entrevista y agradecerte el espacio, doctor, danos algún mensaje sobre todo este tema de la actualización permanente para todo el personal de la Judicatura, que yo he sido testigo, siempre están bien incisivos en prepararse, actualizarse todo el tiempo. Danos un mensaje para ellos, para los alumnos de la maestría, que hoy tienes clase con ellos precisamente. Así es. Y sobre todo también para los futuros estudiantes de esa maestría, porque esto no termina con esta generación. Bueno, yo lo que podría decir es que la formación en cualquiera de nuestros campos, pero particularmente en el campo de la impartición de justicia, es algo que nunca termina. Y que hay una área innovadora, que es el pensamiento crítico, que nos permite acercarnos a entender cómo piensan las partes en un proceso, porque involucra elementos de sociología del conocimiento, cognitivismo y epistemología, psicología, pero también nos ayuda a repensar cómo nosotros como impartidores de justicia estamos pensando la justicia. Muy bien, interesante. Entonces, parece que hay que pensar que hay que estar actualizados, pero también observando nuestros propios pensamientos, observar los pensamientos de los otros, comprenderlos más que juzgarlos. Perfecto. Doctor, muchas gracias. No, yo te agradezco a ti. Muy interesante la charla que nos cediste. No, gracias a ti por la plática, Alejandro. Al contrario, gracias. Estuvimos con el doctor Juan Abelardo Hernández Franco. Él es asesor en el Instituto de la Judicatura Federal y profesor invitado de la Escuela Judicial del Estado de Tamaulipas. Continuamos.